Bien. Vamos para... Bueno, con este campanazo quiero darles la bienvenida y las banderas a nuestra reunión número 50 y la 2100. En hay una música, a ver, no sé qué pasó. Ok, ya se acabó la música, ¿no? Está. A ver. Y la 2155 desde la inauguración del club. Bueno, gracias por acompañarnos, mucha gente conocida, querida. Así que, Horacio, te cedo la palabra. Bueno, gracias, presidente. Vamos a ver ahora las efemérides de un día como hoy, de un día como hoy, 10 de junio. Me voy un poquito atrás, en el año 1829, Luis Bernet asume como primer comandante político y militar de las Islas Malvinas y se compromete a cumplir la legislación argentina. Ocupará el cargo hasta pocos meses antes de la ocupación británica en 1833. El mismo día, pero de 1770, las autoridades españolas ordenaron el desalojo de los ingleses que habían llegado al archipiélago. El 10 de junio de 1829 se recuerda como Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, islas y sector antártico. Un 10 de junio, pero en este caso de 1941, nace Graciela Noemí Zavala, más conocida por todos nosotros como Graciela Borges, uno de los rostros emblemáticos del cine argentino. La actriz debutó en El Jefe en el año 1958. Se la vio en películas de Leopoldo Torre Nilsson y de Leonardo Fabio. Entre otros premios, recibió el Cóndor de Plata y es ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Un 10 de junio, pero del año 1967, concluye la Guerra de los 6 días con una victoria aplastante de Israel. El resultado de la contienda modifica de manera drástica el mapa de Medio Oriente y sus consecuencias llegan hasta el presente. En 1990, siempre hablando de un 10 de junio, y muy actual, obviamente, ¿no? Por los sucesos, Alberto Fujimori vence al escritor Mariano Vargas Llosa en el balotaje que lo consagra presidente del Perú. Se conmemora hoy el Día Mundial del Modernismo y a sacar los escudos cada uno porque se conmemora también el Día Internacional de la Heráldica. Hablando ya de nuestro país, este 10 de junio se conmemora el Día Nacional de la Seguridad Vial. En Argentina, vale recordarlo como anecdótico, al igual que en Inglaterra, el tránsito circulaba por la mano izquierda. Sin embargo, el 10 de junio de 1945 se decretó que el sentido del tránsito debería realizarse por la derecha, como la norma generalizada en la mayor parte del mundo. Hoy también celebramos el Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial en homenaje al lanzamiento del satélite argentino SAC-D Aquarius, realizado el 10 de junio de 2011. Y por último, hoy es el Día de la Cruz Roja Argentina. Esto fue todo en efemérides, presidente. Le devuelvo la palabra. Gracias. Gracias, Horacio. Bueno, quiero pasar ahora a la parte de capacitación. Miguel Ángel, por favor. Bueno, gracias, presidente. Para los que no son Rotario y que hoy nos acompañan, nosotros en todas las reuniones hacemos un pequeño espacio de capacitación de distintos temas que trata de alguna manera recordarnos o enriquecernos con algunas pautas, reglamentos, temas, historias de nuestra organización.
para que entre todos podamos aprender un poquitito más en el buen sentido, digamos. Hoy yo voy a compartir una pantalla. Hoy es un día realmente especial, muy especial, porque, a ver, un momentito, porque además de la excelente orador y de la presencia de todos ustedes, tenemos la incorporación de un socio. Cuando se incorpora un socio en los miembros, como miembro del club, ¿se ve la pantalla? Sí, 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 ¿Se perfecto. ve? Bueno, cuando se incorpora un socio, siempre es un momento muy especial para todos los clubes rotarios, y yo quería hablar un poquito sobre el tema de membresía, o sea, de los miembros de nuestra organización. Y es especial porque al sumar un nuevo socio, un nuevo amigo que se suma a la familia del club, de alguna manera ellos traen con sus saberes, con sus formas de ser, nuevas ideas, nuevos entusiasmos, nuevas manos para trabajar en los proyectos de servicio, y también nuevas posibilidades de compañerismo, tanto a nivel local como internacional. Como ustedes saben, o por lo menos Rotary es internacional, o sea que nuestra organización siempre nos presenta la posibilidad de la internacionalidad. Y en ese sentido, yo quería hablar un poquito de los tipos de afiliación de los miembros del club. Hoy, con Erika, tenemos la incorporación de lo que podemos llamar una incorporación tradicional. ¿Por qué decimos tradicional? Porque es la invitación que un socio de un club hace a un amigo, un conocido, un profesional, un agente de buena voluntad que lo conoce y que lo invita a formar parte de Rotary. ¿Qué es lo más importante cuando se invita a alguna persona? Es siempre saber, o por lo menos compartir, o saber que comparte los valores que conocemos, pero los valores que en Rotary realmente son importantes para aplicar no solamente en Rotary, sino en la vida privada, en nuestras actividades públicas y privadas. El Rotary predica siempre 5 valores, que es el servicio, la integridad, el compañerismo, la diversidad y el liderazgo. Dentro de estos 5 valores, el padrino, quien incorpora en este caso de Hernán Quintanilla, nuestro presidente, ha visto seguramente en Erika, a quien nosotros conocemos porque ya participó en varias reuniones nuestras, que precisamente es una persona que predica esos valores, que seguramente ella le gusta y trabaja con el tema de servicio y que seguramente nos va a enriquecer a todos nosotros. O sea, Rotary es multifacético, pero el tema de los valores y cómo llevarlos adelante es una de las partes vitales dentro de la organización. Con respecto a la afiliación, digamos que para compartir hay 2 tipos reconocidos por Rotary de afiliación. Años atrás había más características de diferenciación, hoy son el socio activo y el socio honorario. Socio activo es aquel que forma parte de un club rotario y que paga una cuota por su membresía a Rotary Internacional, pero que forma parte de la lista de socios del club, que aparte puede formar parte, y de hecho con el tiempo ocurre, la junta directiva es elegido para los cargos y lleva adelante proyectos junto con todo el equipo del club. Esos son los socios activos, los que figuran en Rotary Internacional como socios activos. La otra categoría, que es socio honorario, es la máxima distinción que hace un club rotario para distinguir a alguna persona que se haya distinguido fuertemente en la comunidad, pero por predicar el objetivo de Rotary, que es alentar y estimular el ideal de servicio, que Rotary dice como base de toda empresa digna. Pero los clubes rotarios dan esa distinción a aquellos que se caracterizan por formar parte del club, pero no forman la nómina de socios activos, o sea, no pueden votar en el club las decisiones, ni tampoco pagan cuotas, ni tampoco pueden ejercer ni ejercen cargos dentro de la estructura, digamos, de los clubes rotarios. O sea que las 2 categorías, los 2 tipos de afiliación, es socio activo y socio honorario. Dentro de lo que es socio activo tenemos el sistema tradicional. El Rotary lo llama tradicional, pero ¿qué es este? Es cuando uno de nosotros, hoy por ejemplo, Hernán invita para que Erika se incorpore al club, lo somete a la consideración del todo el club, y el club participa
conociéndola a Erika, sabiendo de todo lo que hablábamos recién, y le da la bienvenida como va a ser después el presidente. Esta es la incorporación de un socio activo tradicional, es lo que llamamos. Pero Rotary alienta a los clubes rotarios a que tengan flexibilidad como clubes rotarios de distintas maneras y que acepten otro tipo de categorías de socios dentro de lo que son los socios activos. Por eso yo puse 4 puntos, pero que no son limitativos, son los más comunes que existen en el mundo Rotary a nivel mundial. Uno es el socio familiar, que como bueno, lo indica el nombre, es Rotary alienta que algunos integrantes de nuestra familia, sea una esposa, un hermano, un padre, un hijo, forme parte de la estructura del club, sea un socio activo del club. De hecho, vamos a hablar del caso concreto. Montserrat tiene un socio familiar. Nosotros hay un hijo de un socio del club, que es Nico Del Hoyo, que es socio familiar, o sea, es un socio activo familiar de Jorge Del Hoyo, que está presente, lo vi por ahí, a Jorge, que entró un poco antes, ya hace unos años, en nuestro club. Después están los socios corporativos. Yo acá les voy a sugerir a los rotarios, a los que quieran, que entren en las guías de Rotary para ver bien los modelos de socio corporativo. Pero la idea de un socio corporativo es cuando Rotary, un club rotario, hace un acuerdo, un convenio con una empresa o una organización y a través de eso llevan adelante actividades conjuntas de servicio. Eso tiene varios beneficios. Es decir, el socio corporativo no es la empresa, sino algunos funcionarios de la empresa. Rotary alienta que sea de 3 a 5 funcionarios socios corporativos y que a la empresa lo favorece porque también se le abre la oportunidad del mundo Rotary en el esquema de responsabilidad social empresaria, no porque no lo hagan, sino porque Rotary tiene la posibilidad de brindarles más oportunidades a las empresas y se genera una relación de win-win, de ganar-ganar en este sentido. Yo les recomiendo que lean o leamos todo, repasemos lo que son las guías de socios corporativos y que Rotary alienta mucho a aquellos clubes rotarios para que hagamos estos convenios. Nuestro club tiene convenios y tenemos socios corporativos. Nosotros en su momento hicimos el acuerdo con una universidad, la Universidad Abierta Interamericana, donde hay 3 socios corporativos de la universidad. La otra característica que tiene es que cualquiera de los integrantes de esa empresa, en el caso nuestro de esa universidad, pueden participar de las actividades y automáticamente se van reemplazando uno a otro. No pueden estar los 3, puede estar alguno de los 3, pero también pueden estar algunos que no son dentro de estos 3 o 5 socios. Una empresa puede tener 10 socios, 10 categorías de empleados, gerentes, lo que fuere, que trabajen y se involucren en Rotary, aunque oficialmente para Rotary se registren 3, 4 o 5. Pero varios de una empresa pueden participar como socios colaboradores. La otra categoría, digamos, de posibilidad de socio activo es el socio, que es el socio colaborador, se llama. Lo más común es el socio profesional joven. Recientemente, el Rotary Club San Telmo acaba de crear un club satélite con socios profesionales jóvenes, en donde el club decide quizás un enfoque diferente para gente tremendamente ocupada, realmente como todos, pero con los jóvenes que están en la ola máxima de sus carreras, sean profesionales, laborales, etc. Así que esta es otra categoría de socios. En el corporativo, nosotros en su momento también hicimos acuerdo con APADEA, que es la Asociación de Padres de Autistas, y hay 4 socios de allí que son todos nuestros amigos que conocemos en el club, pero que han provenido como socios corporativos, digamos, de ese acuerdo dentro del marco del plan de acción en membresía que tiene el club. Y otra posibilidad es la doble membresía. ¿Qué es la doble membresía? Rotary tiene clubes juveniles de jóvenes de 18 a 30, un poco más, que se llama Rotarac. Esto significa Rotary en acción, Rotary in Action, Rotarac. Y el objetivo de los Rotarac son apoyarlos para que ellos puedan desarrollar liderazgo y servicio. Pero también los Rotarac pueden ser rotarios, pueden tener una doble afiliación. De hecho, nosotros la hemos tenido con Facundo Sánchez Galindo, que se incorporó siendo rotaractiano hace unos años a nuestro club y tuvo la doble afiliación en los 2 clubes, en el club juvenil y en el club patrocinador, digamos, del Rotarac en su momento, como fue nuestro club Montserrat. En ese esquema, él creció y desarrolló por voluntad propia un nuevo club
fue el líder de lo que hoy es el Rotary Club Centro Porteño, un club que tiene ya más de 20 socios, hay varios líderes jóvenes, muchos ex rotaractianos de nuestro club y de otros clubes rotarios. Así que la doble membresía permitió tratar de contenerlos en esa continuidad después que alcanzan cierta edad y a partir de allí generar, apoyándolos, sus propias estructuras y ellos se sienten más cómodos en otro club rotario. Nuestro club, el Montserrat, es padrino de ese club Centro Porteño. Así que bueno, básicamente estos son, y para terminar, yo le diría que para Rotary los tipos de afiliación, como puse ahí, son tantos como los clubes establezcan. Rotary no fija una limitación, son tantos, ¿no? Siempre y cuando estén reflejadas en el reglamento del club. Así que todo esto, de alguna manera, es para compartirlo y que todos aquellos que quieran sumarse, que los invitemos con mucho gusto, formen parte de nuestra familia y seguramente vamos a hacer el bien en el mundo, como dice el lema de nuestra Fundación Rotaria, que es el brazo financiero de Rotary. Así que hasta acá llegamos y le paso a nuestro presidente para que siga con la incorporación de nuestra socia. Así que, querido Hernán, adelante vos. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, voy a ser rápido. Quería darle la bienvenida a Erika a ser parte de Rotary Montserrat. Erika es madre de Tobías y Ezequiel, gemelos, graduada en marketing y con especialización en dirección de equipos de trabajo. Trabaja hace muchísimos años en comercialización en el rubro informático, donde se desempeña en todo lo que es discapacidad, así que tenemos una persona que realmente trabaja muchísimo en esto. Conozco sus valores, que claramente son rotarios y el club los avaló, así que Erika, bienvenida, te cedo la palabra. Pero antes, por favor, Orlando, si tenemos su diploma. Bueno, este es el diploma Erika. Este es el PIN. Así. Este es el PIN. El PIN, perdón, el problema de no ver. Este es el PIN. El PIN, Erika, te lo haremos llegar junto con el PIN del lema del año. Muchas gracias. Y ahora el certificado. Y ahora sí, el certificado que te hace socia de nuestro club. Por favor, Erika, unas palabras. Le damos un aplauso, presidente. Y un primero, fuerte aplauso. Como homenaje, sí. Como bien recibida, Erika. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy orgullosa de incorporarme y muy agradecida a Hernán por la invitación. La verdad que fue una muy grata sorpresa y sobre todo conocerlos en todas estas reuniones que estuvimos teniendo. La verdad que me llenaron el corazón porque no siempre las cosas en la vida son tan lindas y de repente encontrarme con que hay gente con todos estos valores, la verdad que me llenó el corazón. Así que les agradezco un montón. Bueno, tenés para leer, por favor, el código de conducta código de conducta de Rotary, por favor. Sí, señor presidente. Bueno, en mi calidad de rotario me comprometo a actuar con integridad y de conformidad con elevadas normas de ética en mi vida profesional y personal, ser ecuánime y respetuoso en el trato con los demás y brindar la debida consideración a sus profesiones, mediante Rotary utilizar mis conocimientos profesionales y empresariales para orientar a los jóvenes, ayudar a las personas con necesidades especiales y mejorar la calidad de vida en mi comunidad y en el mundo. Abstenerme de actos o conductas que desprestigien a Rotary o los demás rotarios.
ayudar a mantener un ambiente libre de acoso en las reuniones, eventos y actividades de Rotary, reportar cualquier sospecha de acoso y contribuir a garantizar que no se tomen represalias contra las personas que reporten este tipo de situaciones. Y eso es todo, y Bueno. la verdad que coincido totalmente con cada uno de los puntos, así que lo veo más bien como algo lindo de leer más que una obligación, es algo que sale del alma, así que muchas gracias. Buenísimo. Bueno, bienvenida y felicitaciones. Un nuevo aplauso, por favor. Y Erika, si estábamos en presencial, lo habitual es que todos los socios del club se paren y le den un abrazo a la nueva que se incorpora o al nuevo que se incorpora. Ahora no podemos hacer eso, así que te queda pendiente el abrazo. Queda pendiente. El dedo ahí nomás. Por favor, no me voy a olvidar de eso. Bien. Bueno, ahora vamos a la parte de nuestra oradora que entiendo que es de lujo. Tengo que presentarla. Ella es Marcela Ciccioli, es licenciada en Ciencias Biológicas de la Facultad de la UBA. Es especialista en genética, especialista en biología molecular, es presidente de Starbucks Ángeles, pero ante todo creo que es una mujer que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no sé, y los días para ella tendrían que ser de no 48 horas, 72 horas, de la manera que trabaja y la dedicación que le pone a cada uno de los pacientes que pasamos por sus manos en todo lo que es genética, y es alguien que creo, no, mejor voy a asegurar que es la que más sabe de genética en Argentina y en Latinoamérica. Y podría ampliarlo, pero lo voy a dejar acá. Es, por sobre todas las cosas, una madre que va a trabajar hasta el último día de su vida, y por Vicky nos beneficiamos muchísimas personas con una discapacidad. Así que, Marcela, es todo tuyo. Sé que es un desafío enorme para hablar en 20 minutos de todo lo que tenés para decir. Bueno, Hernán, antes que nada, muchísimas gracias por la presentación. Yo siempre digo que es un conflicto de interés. Yo tengo una hija con una distrofia de retina, era genetista antes de tener a mis hijos, obviamente me cayó este ensayo y obviamente eso implicó que me dedicara a este tema en particular. Con lo cual claramente es mi conflicto de interés, o sea, no me van a sacar de aquí fácilmente. Es decir, o sea, realmente estoy absolutamente convencida de que tengo que hacer todo lo que sea necesario, por lo menos para correr la vara. Ahora realmente me queda un poco grande todo lo que dijo Hernán, pero voy a tratar de, dentro de lo posible, de ser lo más clara que sea posible y de compartirles lo que está, digamos, aquello en lo que estamos trabajando, y que realmente creo que es un momento muy particular de la historia de la biología, de la historia de la genética y de la biología molecular, que o sea, se está viendo, aunque sea a través del coronavirus, que se está viendo y que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos diariamente y a lo que le apuntamos cuando queremos llegar a las terapias. Yo voy a compartir pantalla. Aquí está. Me dicen, ¿se ve la presentación? ¿La están viendo? Bueno, la idea obviamente es a ver un segundito, voy a correr, acá está, ahí está, si me permite a mí correr mi pantalla. La idea es compartir con ustedes un poco qué es la genética, a qué le apuntamos y por qué esto es importante para un montón de patologías, para una enorme cantidad de patologías, porque básicamente buena parte de lo que nos pasa tiene que ver con las secuencias de genes que llevamos, que portamos todos. Entonces, básicamente, ¿qué es la genética? Es el estudio de la herencia en todas las manifestaciones, la distribución de los caracteres genéticos en el árbol genealógico, es decir, cómo vienen esos caracteres desde nuestros padres hacia nosotros. Las características genéticas se heredan y se transmiten, entonces es importante entender por qué una patología pasa a través de distintas generaciones, a veces manifestándose y a veces no. Y
y por supuesto también cómo esa característica genética que está inscripta en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico, justamente cómo es que llega a generar una determinada característica, un determinado fenotipo en la persona que uno está viendo. Es decir, el fenotipo es la apariencia final, los síntomas clínicos, las características que uno puede evaluar de ese genotipo que es interno y que no estamos viendo, pero que ahora podemos estudiar claramente. Entonces, obviamente, la genética está estudiando la transmisión, expresión y evolución de los genes a lo largo del tiempo, y son las moléculas que controlan el funcionamiento absolutamente de todo lo que pasa en nuestros organismos. El proyecto Genoma Humano, yo siempre lo cito como disparador de lo que estamos hablando, porque se publicó en el año 2003, o sea, realmente hace menos de 20 años, y este proyecto Genoma Humano fue el que cambió, revolucionó completamente el ámbito de la genética, que por supuesto es muy anterior, pero que permitió, con la evolución de la biología molecular, llegar a datos muy internos, muy mínimos de cada una de esas moléculas de la herencia, para permitirnos evaluar en qué cromosoma estaba cada uno de estos genes, cerca de cuál estaba, cómo alteraba la expresión de algún otro que estaba cerca, y eso cómo se veía en la sintomatología clínica que podía tener un paciente determinado con una determinada patología. Obviamente todo este proyecto, que llevó muchos años, y el trabajo conjunto de distintos países, evolucionó simultáneamente con la evolución bioética con respecto al trabajo, con respecto a los datos genéticos que podíamos obtener. Básicamente, la idea de esta diapositiva, que muestra la cara de un solo señor con distintas expresiones y demás, y que dice, si pensabas que eras único, lo lamentamos, no es tan así, es porque básicamente lo que estamos hablando es que la variabilidad genómica es muy grande entre distintos organismos, pero es muy baja entre cualquiera de los seres humanos que estemos contando, los nuestros, los que viven en China, los que viven en Australia, o los que viven a la vuelta de casa. La realidad es que dos individuos comparten el 99,9% de su genoma. Es decir, que solamente el 0,1% del genoma, solamente esa pequeña cantidad, es responsable de las diferencias que vemos entre una persona y otra, o las diferencias que vemos o de las patologías que podemos ver entre que algún gen en particular no esté funcionando correctamente, y eso signifique que alguna proteína no se produce correctamente, y eso se traduzca en una patología determinada. Entonces, la variabilidad genómica es en proporción muy baja, pero como tenemos 3.200 billones de pares de bases, es decir, de letras que componen ese alfabeto que es el genoma, ese 0,1% sería alrededor de 6 millones de bases, con lo cual nos alcanza para tener una variabilidad suficientemente importante que explique las diferencias entre unos y otros y las patologías que aparecen. ¿Qué significa el diagnóstico molecular? O sea, el estudio genético que uno hace de alguna persona en particular, y que siempre, justamente éticamente, lo que nos importa es que no lo hacemos porque sí, lo hacemos porque hay una patología que queremos desentrañar. No es algo que estemos haciendo para jugar, solo para ver. Es decir, pero permite detectar el defecto primario de una patología molecular, o sea, qué es lo que falló para que se produzca una patología, detectar marcadores de predisposición hacia ciertas patologías. En familias donde hay ciertas patologías, a veces que se repiten, es necesario ubicar portadores, para identificar a un individuo. En forense es típico que se utilice, para establecer la compatibilidad entre distintas personas, cuando por ejemplo alguien necesita un trasplante, para tipificar un tumor, para determinar el genotipo de un individuo, es decir, cómo es un gen determinado en un determinado individuo, para determinar cuál es su patología, y por ejemplo para detectar un genoma externo. El ejemplo más claro son las PCR que se están haciendo actualmente para detectar si alguien tiene COVID o no tiene COVID. Lo que estamos haciendo es un diagnóstico molecular donde, además del genotipo de la persona que estamos estudiando, estamos detectando que hay un genoma externo que es el del virus. Entonces, básicamente, el estudio de una patología molecular implica que vamos a entender una variación en esa secuencia de ADN. El ADN es una colección de órdenes, cada uno de los genes es una orden determinada para producir una determinada proteína que va a tener una función específica, y una variación en el texto de esa orden va a significar que ese texto no es correcto y produce la patología.
Entonces, vamos a tener, digamos, en la clasificación molecular vamos a tener enfermedades exógenas, que pueden ser infecciones, intoxicaciones, pueden ser nutricionales, es decir, algo que no tiene que ver con el ADN propiamente dicho. Pueden ser genéticas, entonces van a depender del tipo de célula en que aparece, el tipo de alteración, en qué cromosoma, en qué genoma, si el nuclear o el mitocondrial. Y vamos a tener las patologías complejas o multifactoriales, donde intervienen cuestiones del ambiente, exógenas, que van a alterar de alguna manera lo que está pasando a nivel génico y producir una determinada patología. Básicamente, cuando en un gen tenemos un cambio de una letra por otra, que nosotros son nucleótidos, pero para hacerlo más claro, vamos a hablar de letras, que es más fácil y más comprensible cuando el público no está avesado en estas cuestiones. Entonces el cambio de una letra por otra hace que una palabra no signifique lo que significaba originalmente. No es lo mismo casa que cama. Entonces, obviamente, ese cambio, esa sustitución puede producir que la proteína derivada de ese gen al que se le cambió una letra, no produzca la proteína correcta, y eso haga digamos, que tengamos una patología determinada. Entrando dentro del territorio donde yo trabajo habitualmente, que es el territorio de la visión es un proceso muy exitoso a lo largo de la evolución, es muy rápido, sumamente eficiente, altamente conservado. Los genes relacionados con la visión, que son más de 300, son muy parecidos desde un pez, pasando por cualquier mamífero, las aves y nosotros, o sea, realmente tienen una secuencia muy parecida, el texto es muy parecido, el texto de esos genes. Entonces, cualquier cambio pequeño en general es para peor, y esos cambios pequeños hacen que se altere la función y disminuya la eficiencia. Yo siempre pongo estas fotos que se están viendo acá, que son fotos de los conos de la retina, tomadas del doctor Nicolás Cuenca Navarro, de la Universidad de Alicante, que son de las mejores fotos de retina que se han visto. Básicamente, cuando hay una falla en los genes relacionados con la retina, lo que tenemos es lo que llamamos una distrofia hereditaria de la retina o del nervio óptico, DHR, como es la sigla en español, que producen baja visión y ceguera. Lo importante entender en las distrofias hereditarias de retina y del nervio óptico, que son clínicamente y genéticamente muy heterogéneos. Es decir, tenemos muchos genes involucrados, el mismo gen puede producir distintas patologías y distintos genes pueden producir un mismo fenotipo clínico, es decir, una misma presentación clínica, con lo cual son difíciles de identificar e imposibles sin el diagnóstico genético. Entonces, uno puede tener una idea general de cuál es la patología, pero no quién la causa, hasta que no se hace el diagnóstico genético. Obviamente son muy importantes porque tienen una frecuencia poblacional de 1 en 2000, en promedio, todas juntas, y eso las pone dentro de la categoría de las enfermedades poco frecuentes, pero son las responsables de la pérdida de visión de personas entre 15 y 45 años, es decir, en plena edad escolar y plena edad laboral, lo cual implica un altísimo costo en la calidad de vida de esas personas y de las familias, en los costos de salud, y obviamente, en muchos casos, en la pérdida de ingresos para esa familia. Cuando no se tiene la herramienta del diagnóstico genético y demás, normalmente las personas que sufren las enfermedades poco frecuentes, las EPOFs, tienen muchísimo tiempo para llegar a un diagnóstico final de estas patologías, en promedio entre 5 y 7 años, y eso hace que realmente tengan un alto costo emocional y económico, que empeore muchas veces el estado clínico porque se les da tratamientos inadecuados o innecesarios, e inclusive por la imposibilidad de acceder a un tratamiento que realmente sea eficaz, precisamente porque no se sabe cuál es la causa específica, cuál es el gen que falló en el caso particular de un paciente. Stargardt Retina Argentina, que es la asociación a la que pertenezco, es una organización sin fines de lucro que representa a las personas con distrofias hereditarias de la retina y a sus familias. Obviamente tratamos claramente de entender las necesidades de cada una de estas personas, que por supuesto incluyen la necesidad de información y de formación, de reuniones con especialistas, con gente con distintas orientaciones específicas, oftalmólogos, ópticos, genetistas, psicólogos, especialistas en baja visión,
porque realmente sabemos, porque padecemos en carne propia, en nuestras propias familias, lo que esto significa. Entonces realmente para nosotros es muy importante poder dar el apoyo y la contención que es necesaria, y al mismo tiempo desarrollar lo que sea necesario para que cada una de estas personas tenga la mejor asistencia dentro de lo posible con las tecnologías que tenemos disponibles. Desde ya cumpliendo con la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad y entendiendo que obviamente también estamos bajo la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, es decir, que vamos a tratar de apoyar y apuntalar cada una de estas cuestiones. Desde la óptica, por ejemplo, con el tema del uso de filtros, ya que está Matías, aprovechamos para mostrarle que esas son fotos de sus filtros, o sea, sistemas braille, determinados dispositivos, o sea, lo que sea necesario para que estas personas estén en la mejor condición posible para insertarse plenamente en la vida social y desarrollar sus proyectos a pesar de la discapacidad visual. Y obviamente tratando de llegar a revertirla si es posible. Obviamente esto significó en determinado momento detectar que necesitábamos generar nuestra propia base de datos de pacientes y de personas con este tipo de patologías, haciéndolo de la manera correcta, siguiendo la ley de datos, la ley 25326, que es la de protección de datos personales. Por supuesto nuestra base de datos está registrada en el Ministerio de Justicia como corresponde, incluye registros clínicos, la análisis completa y los estudios, y por supuesto el consentimiento informado, es decir, cada una de las personas que nos entrega un dato para generar nuestra base de datos, va a firmar un consentimiento informado donde va a saber por qué nos da esos datos y qué vamos a hacer con ellos. Que vamos a trabajar con ellos totalmente anonimizados, es decir, o sea, los datos personales no se le van a transmitir absolutamente a nadie, y no estamos hablando del nombre y el DNI, sino, por ejemplo, el dato genético, que claramente es un dato personalísimo y sensible y que debe ser cuidado de la manera que corresponde. Por eso no se revolean datos en la web, por ejemplo. Para que tengan una idea, esta lista infernal que se ve en esta diapositiva son en este momento los 390 y pico de genes que estamos trabajando, con los que estamos trabajando dentro de las distrofias de retina, y la secuenciación o diagnóstico genético o diagnóstico molecular es un conjunto de métodos bioquímicos de biología molecular que permiten determinar el orden de la secuencia de estos genes, es decir, el orden en que están puestas las letras en el ADN y que permiten que detectemos cuando hay un cambio, por qué ocurre y qué es lo que produce. Obviamente, como ya les dije, tenemos mucha superposición, entonces tenemos distintas enfermedades, distrofias como la retinosis pigmentaria, como el síndrome de Usher, como Bardet-Biedl, como Joubert, como la amaurosis congénita de Leber, como las cegueras nocturnas congénitas estacionarias, como la enfermedad de Stargardt u otras distrofias maculares, y en muchos casos, distintas mutaciones en el mismo gen, es decir, distintos cambios en el mismo gen, fíjense, la superposición de los distintos globos nos dan la misma patología, nos dan distinta patología. Entonces, claramente, si no hacemos el diagnóstico genético, no tenemos ni la menor idea de qué es lo que lo está produciendo. Y aquí llegamos a un intríngulis importante. En el país se hace muy poco diagnóstico genético y realmente nos ha costado mucho desarrollarlo. A esta altura del partido tenemos una base de datos de más de 700 pacientes secuenciados. Piensen que esto es un número muy alto. Básicamente estamos haciendo toda la epidemiología del país con este tipo de datos. Esta es una muestra de valor estadístico. Que se ha iniciado, por ejemplo, a través de disculpen que hay algunas cosas que están en inglés, pero son presentaciones que hemos hecho por ahí en el exterior. Entonces, por ejemplo, a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, el proyecto Stargardt, donde se desarrolló la secuenciación de pacientes con Stargardt, con el laboratorio Spark, se desarrollaron el diagnóstico molecular, por ejemplo, para una patología en particular, que es la amaurosis congénita de Leber, buscando específicamente pacientes con un gen en particular mutado, y o sea, obviamente a través de los convenios que tenemos con la Universidad de Barcelona, que se especializan hace más de 30 años en diagnóstico molecular de distrofias de retina, trabajamos todos los demás genes relacionados con todas las distrofias de retina. ¿Por qué razón? Porque la medicina personalizada o la medicina de precisión, que es el otro título de esta presentación, es específicamente darle la droga o el tratamiento correcto al paciente correcto en la dosis correcta. Y para poder hacer eso tenemos que saber cuál es su característica genética, es decir, saber qué es lo que falló y cómo resolver esa cuestión que falló en determinado momento. Y desarrollar las técnicas correspondientes para poder resolver esas cuestiones. Es decir,
que no vamos a poder hacer medicina personalizada o medicina de precisión si no sabemos el diagnóstico molecular de cada paciente. Por ejemplo, yo ahora voy a darles una serie de ejemplos de lo que es saber el diagnóstico molecular nos permite, por ejemplo, la terapia génica, que consiste en reemplazar un gen mutado o inactivar un gen mutado, o introducir un nuevo gen, o modificar la actividad de ciertos genes. Esto que parece muy raro, muy loco y demás, básicamente, cuando ahora estamos viendo una plataforma de producción de vacunas, donde ponemos, por ejemplo, donde nos dicen, por ejemplo, la vacuna, la Sputnik, es un vector viral que introduce una proteína y demás. Adivinen sobre qué plataforma se ha generado este tipo de vacunas, sobre las plataformas de terapia génica, donde se utiliza un vector viral, es decir, un virus. ¿Qué es lo que sabe hacer un virus? Infectar una célula. Se aprovecha la capacidad de infección de un virus adenoasociado, que suele ser un virus que no produce más que un resfrío en los seres humanos, y a ese virus se le sacan algunos de los genes que porta habitualmente y que producen infección, y se le coloca el gen que nosotros queremos corregir. De manera tal que el virus trabaje infectando la célula blanca a la que nosotros queremos llegar, y aprovechando esa infección para introducir su ADN y el ADN que nosotros queremos poner, es decir, el gen correcto que nosotros queremos poner, para poder modificar la acción de los genes que no están funcionando correctamente. Un ejemplo de esto son los primeros 10 pacientes argentinos y americanos que recibieron una terapia génica para el gen ND4, que produce una patología que se llama neuropatía óptica de Leber. Este proyecto justamente nos permitió que fuéramos el primer país de Latinoamérica que pudo ingresar en ese ensayo clínico a 10 pacientes muy jóvenes, el más chiquito de 8 años, en el momento que hizo la terapia, y algunos que llevaban inclusive varios años de la patología, y que cada uno de ellos recibiera la terapia génica a través de lo que se llamó una inyección intravítrea, que es un procedimiento bastante corriente en oftalmología, y que eso permitiera precisamente que se pudiera superar en buena parte el defecto genético que les producía una ceguera muy brusca, porque la patología esta es una patología brusca donde en general los chicos se van a dormir viendo bien y de golpe no ven de un ojo, y en el término de 6 a 8 semanas no ven el segundo ojo, y la recuperación natural propia de algunos de estas mutaciones es lenta o nula. Entonces la posibilidad es de quedar con una ceguera permanente, o muy bastante intensa. En algunos casos alguna reversión hay, pero la realidad es que sin la terapia no tienen ninguna reversión. La verdad es que estamos felices del resultado que han tenido todos los chicos que participaron en esta terapia, que viajaron a China para recibirla en particular en la Universidad de Hua-Song y el Hospital de Xiyang, y que justamente que después fueron seguidos con la doctora Tacle, que es neurooftalmóloga, acá en Argentina, y hemos completado el ensayo clínico junto con ellos. En este momento esta terapia está en vías de aprobación para su venta. Y los únicos que no eran de origen chino que participaron de esta terapia fueron los pacientes nuestros de Argentina. Esto es simplemente para mostrarles algunas fotografías de algunos de estos pacientes que en algún momento salieron de Argentina con el bastón blanco y que ahora están haciendo su tarea, o están andando en bicicleta, o están acompañando a su hijita en bicicleta, o el cambio de los textos en la evolución de la patología. Este proyecto fue un proyecto que participó del Foro Global de Bioética en Investigación, porque nosotros lo hicimos triangulando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, con la coordinación de la Comisión Asesora de Terapias de Avanzada, justamente para que colaboraran con nosotros evaluando la posibilidad de que los chicos ingresaran al proyecto. En este momento tenemos entre manos Luxturna, que es la primera terapia génica aprobada en el mundo, en este caso es subretinal, y para esta terapia génica desarrollamos durante 2015-2016 un cribado de pacientes en Argentina. Tenemos 10 pacientes candidatos a la terapia esta para el gen RP65, son los únicos que tenemos en el país hasta el día de hoy, y realmente ANMAT acaba de aprobar hace
hace menos de un mes la terapia en el país, y ahora, bueno, viene la batalla de la cobertura, porque por supuesto es una terapia muy cara, pero la realidad es que estos chicos van quedando ciegos de a poquito, y la terapia, cuanto más jóvenes son, más repone visión. Es decir, realmente está trabajando muy bien en todos los países donde se ha aprobado, ya lo aprobó la FDA inicialmente en 2017, la EMA en 2018 en Europa, Anvisa en Brasil en el año 2020, de hecho Brasil aplicó el primer Luxturna el 25 de mayo, y nosotros esperamos poder aplicarle a nuestros 10 pacientes en breve. Hay muchos ensayos de terapia génica, por supuesto es simplemente para mostrarles que hay un montón, la idea no es introducirlos en esto específicamente, pero la realidad es que nosotros trabajamos con distintos abordajes. La terapia génica es una herramienta que se puede utilizar para distintas cosas. Entonces, por ejemplo, medicina de precisión también es, por ejemplo, lo que hace el doctor Sánchez Alcázar en la Universidad Pedro de Olavide de Sevilla, que trabaja con enfermedades raras, por ejemplo, con las de depósito de hierro a nivel de cerebro, y en estas patologías él ha detectado que si logra armar un cultivo de fibroblastos son células de la piel, de un paciente que tiene este tipo de patologías, el fibroblasto tiene la misma acumulación de hierro que tienen las neuronas en el cerebro. Entonces, probando en ese cultivo, es decir, en la caja de Petri, no en el paciente, probando distinto tipo de sustratos, logra revertir la patología que está mostrando el fibroblasto. Y esto le ha permitido, en pacientes que tienen mutaciones en el gen PAM2, volver hacia atrás algunos de los síntomas específicos de estas patologías que son neurodegenerativas y muy incapacitantes. Es decir, realmente estamos en este momento tratando de generar el cultivo de fibroblastos de 2 pacientes de Argentina, son patologías muy raras, pero la realidad es que estamos tratando de generar esto. O sea, justamente medicina de precisión significa eso. Trabajar específicamente cuál es la variante que tiene el paciente, ver si es respondedor a una terapia, probarlo sin hacerle correr el riesgo, y obviamente si nos da un resultado positivo, ver si podemos corregir el efecto. Otras terapias, por ejemplo, son las yo les voy a nombrar a vuelo de pájaro para que tengan una idea, pero las terapias ARN, básicamente lo mismo que se ha hecho para generar las vacunas ARN, que en este caso es para modificar un ARN mensajero. Nosotros estamos acostumbrados a escucharlo, el ARN mensajero que produce la espícula del coronavirus. Bueno, el ARN mensajero, ¿no?, además de producir la proteína de la espícula en el coronavirus, es el mediador entre el ADN y la proteína. Es decir, es lo que se copia sobre el molde de ADN para producir cualquier proteína. Entonces, por ejemplo, las terapias de oligonucleótidos antisentido van, por ejemplo, a corregir un ARN que tiene un error, porque lo tiene en el ADN, entonces se copia con el error, entonces o inactiva el ARN que está mal, o corrige el error en ese ARN que está mal, y de esa manera digamos, hace que se produzca la proteína que necesitábamos sin que se genere el error en el paciente. Esto se ha hecho, por ejemplo, para el gen CEP290, que es causante de retinosis pigmentaria, es causante de amaurosis congénita de Leber, que es una ceguera en general, y de otro tipo de distrofia. Marce. Ya, 2 minutos y ya, 2 más y termino. Entonces, optogenética, que es otro tipo de terapia, donde también se utiliza terapia génica, pero para introducir el gen de un alga que hace que una retina que ya no tiene fotorreceptores, es decir, en una persona ciega, hace que las células de la retina neural se transformen en fotorreceptores, devolviendo la visión. Se acaba de publicar, por eso pongo esta foto, por supuesto nadie sale con ese casco horrible que se ve en la foto, eso es simplemente para medir la acción cerebral de la persona que era ciega y que ahora con esta activación está pudiendo, o sea, en combinación con una terapia génica que pone el gen y un anteojo que puede detectar lo que levanta ese gen, entonces puede recuperar visión y generarle autonomía. O CRISPR, que es otra tecnología
distinta, que es como una tijera molecular que va a cortar el ADN en el lugar equivocado y va a permitir que se repare de la forma correcta, permitiendo que uno llegue a tener terapias para otro tipo de patologías, por ejemplo, para algunos síndromes de Usher, para la rodopsina o para septo 90. Básicamente yo me basé específicamente en patologías de la retina, pero esto se está empleando para distintas patologías. Básicamente era simplemente actualizarlos, explicarle por qué la genética y la medicina de precisión están indisolublemente relacionadas, y para insistir en que tenemos que trabajar en conjunto, las asociaciones de pacientes, los científicos, el Estado, porque necesitamos que nos ayuden, y la industria, porque no puede haber ningún actor fuera de este rompecabezas, asegurando siempre la autonomía del paciente y el ajuste a los principios bioéticos para que se aseguren en cada parte del proceso. Bueno, básicamente es un abuelo de pájaro el motivo por el cual la medicina de precisión está indisolublemente ligada a la genética. ¿Vas a respirar? Ahora que puedo respirar, si quieren. Bueno, yo quiero agradecerte y darte el primer aplauso por esto que nos abre mucho el panorama de la medicina actual o de lo que viene. Decirte que dentro de los profesionales que nombraste, no nombraste a los abogados y los necesitas. No, los nombré al principio, cuando dije qué necesitaban en la asociación de los abogados, y claramente, agradecí específicamente a un abogado, que es Hernán Quintanilla, que sistemáticamente nos saca las papas del fuego con cada uno de los pacientes que necesita ayuda. Así que claramente sí estaban puestos los abogados allí. No lo nombraste y no lo... Sí. Hasta que no me arregles el problema, no lo voy a ver. Bueno, yo quiero agradecerte. No sé si quieren empezar con algunas preguntas. Sí, yo tengo. Dale. Me imagino que para hacer todos estos estudios genéticos hace falta un equipamiento costoso. Me gustaría saber más o menos de qué orden de valor se manejan y cómo está la Argentina en relación a otros países. Bueno, sí, se requiere un equipamiento costoso, los secuenciadores son costosos, pero más que el equipamiento costoso, que además de todo sistemáticamente tiene actualizaciones, los equipos deben reemplazarse con mucha velocidad porque se van generando cada vez mayor profundidad de lecturas. Yo no expliqué cómo se hace la técnica, porque básicamente, como me hubiera llevado los 20 minutos explicar la técnica. Pero realmente son equipamientos que pueden estar de $250.000 para arriba. La Argentina tiene equipamiento de este tipo, hay muchos centros que los tienen. El principal problema que tenemos en Argentina es la experiencia específica de gente que haya trabajado en distrofias hereditarias de la retina, que no tenemos eso. Pero sí tenemos convenios muy interesantes, por ejemplo, con la gente de la Universidad de Barcelona, que sí está dispuesta a entrenar gente, y que si realmente quisiéramos entrenar a gente sería un lugar excelente para aprender la lectura de estos genes. Como todos, son muchos los genes que participan del ciclo visual. Entonces, lo que suele ocurrir es que si no se conoce bien cuál es la secuencia correcta de esos genes, y qué partes se levantan fácilmente, qué partes no, esto tiene que ver con la cuestión técnica, puede ser que se pasen de largo determinadas variantes que deberíamos haber detectado para encontrar cuál es la causal en cada paciente. Entonces, por eso es que la experiencia en estos genes no es un tema menor. O sea, en realidad la mayor dificultad que tenemos es esa, no tanto de equipamiento. En equipamiento, de hecho, por ejemplo, el primer proyecto Stargardt se hizo acá, en la Fundación Instituto Leloir, con 100 pacientes con Stargardt, y la hicimos acá y funcionó perfectamente bien. Pero estábamos analizando 4 genes. Cuando tenemos que analizar los 396 que seleccionamos ahora, ya la cosa se pone un poco más peliaguda y realmente necesitamos que se vea con mucha mayor profundidad. Por eso es que preferimos este tipo de entrenamiento. Pero la realidad es que sí se puede hacer acá. Hay
equipamientos hay desde $250.000 a $1.000.000 y pico de dólares, y realmente no es que no tenemos. Nuestro principal problema es más humano que de equipamiento propiamente dicho. Claro. Bueno, muchas gracias. Horacio. Horacio está levantando la mano. Sí, licenciada, sí. La verdad que nos impresionó muchísimo con su exposición. Es un tema muy difícil para captar por todos nosotros, ¿no? Pero a ver si puedo hacer la pregunta siguiente. Este análisis genético y medicina de precisión que usted expuso, ¿en qué otras patologías fuera de la visión se aplican en el mundo actual? Cáncer. Cáncer se trabaja mucho en Argentina, por ejemplo, en medicina de precisión. La forma genética para cáncer es hacerlo. En los mismos paneles que nosotros hacemos para la visión, se hacen para cáncer, por ejemplo. Pero hay un montón de patologías. O sea, a ver, para que ustedes tengan una idea, las patologías poco frecuentes son alrededor entre 6.000 y 8.000. Y el 80% de esas patologías poco frecuentes son de origen genético. Es decir, hay un gen que falló en algún momento y produjo que una proteína no tuviera la secuencia correcta, por lo tanto produjo una patología. Entonces, este tipo de técnicas se utilizan para un montón de patologías diferentes. El tema es encontrar a alguien que trabaje justo en esas. Gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo comentar algo? Sí. Sí, con respecto a dónde más también se utiliza todo el mecanismo que está hablando la doctora, es también en hipertensión, porque se habla mucho estamos con la epigenética. Entonces, como habló muy bien la doctora, actualmente hay biofármacos, o sea que epifármacos, digamos, que a ese nivel se está estudiando. Acá, lamentablemente, en Argentina hay investigadores al respecto. Por eso es muy importante, porque la hipertensión, si se ataca desde el principio, desde la niñez, podemos evitar enfermedades cardiovasculares en el adulto. Así que es re importante la tarea que está haciendo la doctora. Sí, doctora Iturzaeta, si me permiten, gracias. Sí. No, ella es doctora en el Pedro Elizalde y trabaja en todo hipertensión de pediátricos. Perfecto. O sea, ¿Puedo hacer una? Lo noté. En el caso de la hipertensión son multifactoriales, con lo cual se trabaja con conjuntos de genes. No es, o sea, las enfermedades de la visión en general son monogénicas, es decir, hay un gen que falla. En la hipertensión son enfermedades multifactoriales y, por supuesto, la epigenética tiene mucho que ver, pero en la visión también usamos epigenética. Perfecto. Claramente para trabajar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Vivi. Muchas gracias. Le quiero consultar si con su experiencia y con todo el vasto conocimiento que tiene, si es posible que haya zonas geográficas donde se desarrollen determinadas patologías en mayor medida que otras. Yo, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención en 2 oportunidades la cantidad de gente no vidente que hay en Chile, y cuando usted nombró Barcelona, también en España los hay. Entonces, me pregunto si hay un componente genético, socioambiental, en fin, no sé cómo llamarlo. No, en las patologías, en general las patologías de la visión son de origen genético. Lo que pasa es que en algunos lugares hay lo que nosotros llamamos un efecto del fundador. Es decir, llegó una persona que tenía una variante genética específica a un determinado lugar, y en muchos lugares geográficamente quedan pueblos aislados o que quedan muy lejos de otros y demás. Entonces durante muchas generaciones se casaron entre primos. Después de 5 o 6 generaciones se olvidaron que tenían ese origen común, entonces siguen estando en cierta relación, se van poniendo en combinación ese tipo de variantes genéticas. Entonces tenemos determinadas combinaciones más frecuentes de lo habitual, fuera de o sea, el equilibrio genético de las poblaciones, las frecuencias genéticas de las poblaciones que están en equilibrio es bastante variado, pero en determinados lugares esto se vence precisamente por un efecto del fundador y tenemos una frecuencia más alta de una patología de lo que hay en otros lugares. Entonces, eso tiene que ver por lo general con lo que se llama deriva genética, que haya quedado un grupo de gente con portador de una determinada patología en un ambiente, en un lugar donde hay poca gente con esa patología, pero poca gente para los cruzamientos posteriores, o que se haya
generado porque llegó alguien y produce lo que es un efecto del fundador. En los dos casos se vence la ley de Hardy-Weinberg, que es la de equilibrio de las frecuencias génicas, y tenemos una mayor cantidad de personas con una determinada característica genética que otras. De hecho, Muchísimas gracias. Hay variantes Muchas que son más gracias. características de un país que de otro, por ejemplo. Muchas gracias. Bueno, No, por favor. Hernán, perdóname, sí. tal vez una última pregunta. Está Matías, Sí. ahí había pedido Sí, es Matías lo que... Aselvi. Dale, A ver, Mati. Mati, la última Una- pregunta. Igual quiero responderle a una pregunta del chat. Sí, las muestras se toman acá y se mandan afuera. Era Lo una hacemos pregunta a del través chat, de la así que... asociación. Gracias por darme lugar. Marcela, una consulta porque vi un documental en Netflix que se llama Unnatural Selection, que hablan de esta técnica que vos mencionaste que es CRISPR. Y dan a entender que en Estados Unidos la gente lo está haciendo esto en su casa, se están haciendo modificaciones genéticas y demás. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Qué tan posible? No, en su casa no, pero la realidad es que CRISPR es una tecnología muy económica. Entonces, en general, de hecho acá se utiliza mucho también. Lo que pasa es que el problema de CRISPR, digamos, o sea, a ver, la tecnología CRISPR es lo que nosotros llamamos una tijera molecular. Vamos al defecto genético, cortamos adelante, cortamos atrás y reemplazamos. Esto se dice fácil y se hace difícil, digamos, ¿no? Pero básicamente la tecnología CRISPR se basa en un mecanismo propio de las bacterias para defenderse de la acción de determinados virus. Entonces, al utilizarse a gran escala, el problema que tenemos es que somos muy precisos para cortar, pero el ADN se tiene que reparar solo, y los mecanismos de reparación del ADN no siempre funcionan bien. Entonces, en este momento hay muchas en prueba con CRISPR, pero no es tan sencillo pasarlo a humanos, a pesar de que sí hay ensayos clínicos en humanos muy probados y muy seguros, pero no es tan sencillo pasarlo a gran escala. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo hacemos con animales de laboratorio, si el animal sale mal se descarta, pero los humanos no podemos descartar a ninguno. Entonces, justamente no se puede correr riesgo, se tiene que trabajar sobre seguro. Momentáneamente CRISPR se está utilizando solamente cuando el gen tiene correcta la región codificante e incorrecta la región no codificante. Entonces sabemos que vamos a bloquear algo que no funciona, pero que lo que tiene que funcionar está correcto. Esos son los únicos casos que ahora éticamente se pueden utilizar en ensayos clínicos y se están utilizando. Todavía no tenemos tanta experiencia de la herramienta para usarlo a nivel general, pero seguramente en poco tiempo se va a generalizar, porque realmente es una herramienta excelente y es muy económica. Entonces se está haciendo en muchos lugares, pero no en el fondo de tu casa, ¿no? Bueno, Marce, gracias Mati, gracias a todos los que participaron. Quiero darte un aplauso muy fuerte, Marce, por toda esta charla. Sé que te fue muy difícil, ya nos pasamos del tiempo y creo que hay 1000 preguntas. Y creo que tenés 1000 cosas más para decir. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos los que participaron. Muchísimas gracias por la oportunidad, 1000 gracias Hernán, y te vuelvo a agradecer la enorme colaboración que prestás en la asociación. Realmente para muchísima gente sería absolutamente inviable resolver las cuestiones que se le presentan sin tu ayuda, y la verdad que para nosotros es fantástico tenerte allí, así que vamos a seguir trabajando juntos mucho tiempo. Sí, vamos a hacer todo lo que podamos hacer para mejorar la calidad de vida de todos, y me incluyo. Así que bueno, gracias a todos. Por favor, Orlando, ponemos la campana para dar por finalizada nuestra reunión. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, gracias Mati, gracias Adriana por estar. Gracias Graciela, hace rato que no nos vemos. Gracias, Marcela.